Observo mi país, sus calles, sus edificios, sus centros de educación, sus valles, sus montañas, y pienso en qué ha ayudado su crecimiento. Tal vez esto suene complicado, pero me pregunto cómo puedo hacerlo, y me doy cuenta que en realidad debe de ser simple, puesto que yo formo parte de él. Soy ciudadano, soy padre, soy hijo, soy hermano, soy amigo, soy médico, pero también puedo llegar a ser paciente. Y me pregunto qué hacer para dejar huella, porque estoy convencido de que no puede existir un país fuerte cuando la salud de su población es débil. Por eso he decidido darle a México una dosis de salud. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los que nos ven. Estamos otra vez en tu programa Una Dosis de Salud con el doctor Juan Carlos Mesa y seguimos abordando temas de interés. En esta ocasión vamos a abordar lo que son enfermedades demenciales en el adulto mayor y para ello nos hemos dado a la tarea de invitar a especialistas en el campo. Vamos a presentar primero a las mujeres, doctor. Tenemos a la licenciada y maestra en psicología Edith Cabrera Gómez. Ella tiene una trayectoria ya de 30 años de servicio en la institución de salud, la Secretaría de Salud, y bueno, aparte de la práctica que realiza ahí dentro de una instalación de gobierno, pues también se aboca a los pacientes de una manera privada. Y bueno, tenemos también el orgullo de contar en esta ocasión con el doctor Marco Antonio González Valencia. Él es médico cirujano, es especialista en el área de psiquiatría, con una alta especialidad en psicogeriatría. Él pues maneja bastante lo que es el tema. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, vamos a empezar a hablar. ¿Qué tan avanzado está el sistema de salud en México para otorgar un tratamiento a las personas con enfermedades demenciales, doctor? Hola, muy buenas tardes. Primeramente, muchas gracias por la invitación. Siempre es un honor poder contar o poder expresar todos estos mitos que hay respecto a la salud mental, porque al romper estos mitos se rompe con el estigma que hay en este campo. Se prevé que para el 2050 en México va a haber más de 30 millones de adultos mayores, por lo que es imperativo que pueda haber políticas de salud pública que tengan previsto áreas de salud para estos adultos mayores. Actualmente son muy pocas las áreas específicamente dirigidas para este campo. Si bien es cierto que en los hospitales de tercer nivel se cuenta con el servicio de psiquiatría y esta parte puede hasta cierto punto absorber la demanda que hay respecto a las consultas, sí hay un déficit importante en cuanto a esta atención. Específicamente áreas de psicogeriatría, solo hay dos, la del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez y la del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Hay unas clínicas de demencia que están en el Instituto Nacional de Neurología, pero fuera de ahí todo demás se centra en básicamente consultas de psiquiatría en segundo nivel de atención. México está capacitado para tratar a los pacientes con enfermedades demenciales, doctor, en base a la infraestructura, en base a la capacidad de medicamento. Contamos con el personal suficiente que pudiera atender a este tipo de pacientes. Contamos con un lugar específico en el cual nosotros no nada más le podamos otorgar una atención ambulatoria, sino que podamos dar, aparte de esa atención médica, de darle un medicamento, una receta y llevarle un seguimiento, el poder ayudar a mejorar su calidad de vida. Pues específicamente, le digo, solo estos tres lugares que mencionaba anteriormente. En cuanto a los recursos humanos, se ve que solamente al año egresamos 7 psicogeriatras en el país y 3 médicos que tienen alta especialidad en demencias por parte del Instituto Nacional de Neurología. Entonces sí, realmente estamos hablando de promedio unos 15 profesionales de la salud mental y de la salud dirigidos a este campo en específico. Aparte estarán los geriatras que podrán también tratar este tipo de enfermedades, pero sí el déficit es muy amplio aún y más con respecto a lo que se prevé para los siguientes años. Esto es muy cierto. Sabemos que ahorita en México se está viviendo un cambio en todo lo que es la estructura del sector salud. Deja de funcionar una estructura que ya tenía un plan de trabajo y estamos viviendo ahorita una transformación que todos esperemos que sea para bien, pero que bueno, que todavía no hemos terminado de cimentar, que hay todavía un déficit, como dice usted, muy importante de especialistas en el área de salud y sobre todo de la parte de salud mental. La salud mental hasta cierto punto siempre ha sido restringida, ha sido, como decía usted también, un paradigma. Muchas personas antes que tenían un problema de salud mental incluso lo que hacían era ocultar al familiar, no buscaban el apoyo de un profesional
Ahora, cuando ya se empiezan a identificar, porque sabemos que la tecnología ha cambiado, que hay mayores medios de comunicación y que, bueno, es una forma de informar, de tener el conocimiento, y es cuando se busca la ayuda. Pero cuando se busca la ayuda, nos damos cuenta que en realidad pues es poca la estructura que existe actualmente en nuestro país para poder brindar esa atención. Estamos hablando que a nivel nacional, pues se tienen más o menos registrados cerca de 5,000 psiquiatras, doctor, y tenemos aproximadamente unos 350,000 psicólogos en todo lo que es el territorio nacional para atender aproximadamente a 127 millones de habitantes. Entonces, hay un déficit en cuanto a cada indicador, tanto de médico psiquiatra como de psicólogo para esa atención. Pero bueno, si todavía nos damos cuenta que el psiquiatra no sería el más indicado, sino como en este caso usted sí sería más indicado para tenerlo, pues todavía es más bajo el número de ese tipo de personal de salud. Vamos a pasar tantito con la licenciada. Por experiencia, licenciada, ¿cuántos pacientes se llegan a ver en una jornada laboral que tengan demencia? ¿Y cuáles son los más frecuentes, hombres o mujeres? Y buenas tardes, por la invitación. Pues estamos hablando que el porcentaje que para ver a pacientes en lo que son las unidades de salud, pues a veces también no se cuenta con el personal capacitado para el área de geriatría. Estamos viendo a cerca de 7 pacientes por día. Muy bien. Sí, efectivamente, la demanda de atención ha ido incrementándose, la gente empieza a buscar apoyo. ¿Qué es lo más frecuente? ¿Quiénes padecen más una demencia, doctor? ¿Los hombres o las mujeres? Bueno, teniendo en cuenta que las mujeres tienen una esperanza de vida mayor que los hombres y que las demencias van a ir apareciendo en mayor cantidad con respecto a la edad, es decir, conforme se van cumpliendo años, aumenta el riesgo de padecer estas enfermedades. Y como viven más las mujeres, esto nos da una indicación de que las mujeres pueden padecerla más y también son las que más acuden a consulta. Puede ser que haya lugares donde la proporción hombres-mujeres con respecto a las enfermedades sea igual, pero las mujeres van a acudir más. ¿Por qué? Porque tienen un núcleo familiar un poquito mayor, tienen más redes de apoyo y casi siempre en este tipo de consultas o en este tipo de casos, la familia es quien lleva a los pacientes a la consulta. Difícilmente va a llegar un paciente que tenga un trastorno neurocognitivo o una demencia por sí solo a la consulta. Un paciente con demencia, ¿qué es lo que se ve afectado, doctor? Bueno, en la demencia, así como yéndonos un poquito como de atrás para adelante, desde la palabra o desde el significado de la palabra que clásicamente significaba demens o que significa sin mente, hasta las clasificaciones actuales que la mencionan como un deterioro en las capacidades cognitivas, es decir, en las funciones mentales del individuo, como cuáles: la atención, la memoria, la concentración, el lenguaje, el movimiento, y que va a tener una afectación importante en su funcionalidad. No es nada más una pérdida de la memoria. La gente muchas veces piensa que una demencia es sinónimo de pérdida de memoria. Inclusive hay demencias en las cuales las memorias se mantienen íntegras, pero hay alteraciones en otras partes del cuerpo. Entonces, aparte de la parte cognitiva, pueden tener síntomas psiquiátricos como tales, como cuáles: depresión, pueden llegar a tener síntomas psicóticos, o pueden llegar a tener síntomas de mucha apatía y de ansiedad, o inclusive pueden llegar a tener síntomas neurológicos que se manifiestan meramente en la cuestión motora. Muy bien. Los tratamientos en México, ¿se cuenta con el medicamento para poder brindar un tratamiento actualmente? Los tratamientos en específico se deben de utilizar en las etapas tempranas de la enfermedad. Ya en etapas más avanzadas el beneficio que pueden tener con estos medicamentos es muy pobre, por lo que sí se cuenta con ellos. Hay 2 tipos de medicamentos en específico que son los que están aprobados por las guías de práctica clínica, que son los inhibidores de la acetilcolinesterasa y un bloqueador de los receptores de N-metildeaspartato. Son los medicamentos con los cuales tenemos o de los cuales podemos hacer uso. Pero hay otros medicamentos que se pueden utilizar para coadyuvar los síntomas, no tanto para la enfermedad, pero sí para mejorar los síntomas y mantener la calidad de vida, que es una de las principales metas en el tratamiento de los pacientes con demencia. ¿Esos medicamentos estarían accesibles para cualquier persona con demencia, tomando en cuenta la economía que se vive actualmente en México? Por ejemplo, en los centros de salud, el Seguro Social, el ISSSTE y el Seguro Popular, o lo que ahora va a ser el INSABI, ninguno de ellos cubre los medicamentos para tratar las demencias, y los costos de estos mismos medicamentos pues son altos. Los medicamentos adyuvantes para los síntomas, sí hay algunos que puede cubrir estas instancias de salud. Licenciada, usted
¿Cómo se puede apoyar a través del área psicológica a una persona con demencia? Pues me apoyo con lo que es la terapia ocupacional, como dice el psiquiatra, el médico psiquiatra, que no existe en México, el apoyo, no existe realmente la economía para llevar a cabo la terapia de un paciente con demencia. Son terapias ocupacionales, con actividades en grupo, con talleres, con juegos. Licenciada, y con la experiencia que tiene ya de 30 años de servicio en instituciones de gobierno, ¿se cuenta actualmente con algo donde se pueda brindar un servicio de psicoterapia al paciente que tiene una enfermedad demencial? Eso. Y otra, si yo no tuviera acceso a ese tipo de servicio y la buscara de manera privada, ¿sería accesible para todo? No me lo contesta ahorita, vamos a un corte comercial y continuamos en tu programa, Una Dosis de Salud. Y estamos ya de vuelta en tu programa, Una Dosis de Salud. Habíamos dejado una pregunta al aire, licenciada. ¿Es factible que cualquier persona pueda acceder a una terapia psicológica para ayudar a un enfermo demencial? En cuanto a costo, ¿las instituciones de salud brindan ese tipo de terapia? ¿Se cuentan con lugares específicos para ello? No, no es factible. Y no contamos con ese tipo de terapias en lo que son centros de salud. A nivel particular, pues nosotros, los psicólogos diseñan una rutina diaria que incluye las herramientas con las que cuenta para mantener en forma el cerebro del paciente. Para mantener en forma el cerebro es caminar de 45 a 60 minutos y mantenerlos con relaciones sociales. Y bueno, esto sería muy importante porque, como dice, si tenemos nosotros que brindarle una atención de 40 a 50 minutos. Sabemos que en las instituciones pues los tiempos son cortos, ¿no, doctor? Tenemos tiempo justo para una consulta. ¿Usted trabaja a nivel gobierno? Sí. Sí, entonces sabemos que nos marcan tiempos, así sea una consulta de especialidad, y es muy difícil decir que vamos a brindarle una terapia o una consulta de 40 o 50 minutos. De hecho, tenemos una meta, tenemos un indicador que cumplir. ¿Cuánto tiempo le destina una consulta a un enfermo con demencia? El tiempo que dan entre consultas es de 20 a 30 minutos, dependiendo si es un paciente de primera vez, es decir, un paciente que llega por primera ocasión al servicio y donde se hace toda la evaluación, o de 20 minutos, si ya ha acudido anteriormente y solo es para el seguimiento. Sí, los tiempos son muy reducidos. ¿Y cada cuánto cita usted a un paciente con demencia? Normalmente el seguimiento se debe de hacer mensual, en la práctica privada así se hace, pero en las instituciones de salud sí las agendas están muy saturadas y el seguimiento se estará haciendo trimestral o inclusive en algunos pacientes semestral o en el IMSS hasta anual. Eso lo hablamos por capacidades de solución. Médicamente hablando, ¿cada cuánto se le debería de dar el seguimiento a un paciente? Mensualmente al menos, pero sí, por ejemplo, en esas terapias de rehabilitación cognitiva, sí el seguimiento debería de ser semanal al menos. Y en casa continuar con estas tareas de rehabilitación. Muy bien. Costo para poder llegar a un protocolo de estudio en los pacientes. ¿Qué estudio se les solicitaría a un paciente que inicia con datos de deterioro del conocimiento? Bueno, el diagnóstico del trastorno neurocognitivo mayor o de las demencias es básicamente clínico, sí, para encontrar la causa específica de demencia, porque hay diferentes tipos de demencia. La más común es la enfermedad de Alzheimer. Se pueden hacer algunos uso de algunos paraclínicos. Lo que más se llega a utilizar es la resonancia magnética. Y de ahí una prueba de baterías psicológicas inclusive para ver el deterioro o el nivel de deterioro cognitivo que tiene el paciente. ¿Se cuenta con esa batería de pruebas psicológicas actualmente? ¿Se aplican? No se aplican. En las unidades de salud, la verdad, no se aplican. Llegan los pacientes y nada más se le hace el historial clínico, pero pues no se cuenta con la batería. ¿Cuánto tiempo tardaría usted en aplicar esas pruebas psicológicas en un paciente? En un paciente de 20 a 45 minutos. Muy bien, entonces, si nosotros tenemos una jornada laboral que va de 7 a 8 horas y cada prueba se lleva entre 20 a 40 minutos, ¿cuántos pacientes se pudieran ver? Pues ni siquiera los 7, ¿no? Que se menciona. Por eso es necesario estar pugnando en que hay que mejorar la salud. La salud en México es algo primordial, como en algún momento lo dijimos. La salud de un país, la fortaleza de un país va a estar en base a la salud de su población. Entonces nosotros estamos pugnando por eso a través de una dosis de salud. Primero, de transmitir un conocimiento para que la gente lo entienda de una manera clara, traer especialistas en el área, gente que sí tiene contacto con los pacientes, que está conociendo el problema real
y que aparte de ello pues estamos viendo que la capacidad a nivel gobierno no nos está dando, entonces tenemos que buscar alternativas de solución. Esa alternativa de solución pues a lo mejor son las asociaciones civiles, estar reforzando a través de centros de ayuda. Nosotros actualmente como asociación estamos impulsando un proyecto que se llama Ayúdenme y está enfocado a la ayuda a enfermos demenciales. Sabemos que la atención no solamente debe de ser ambulatoria, que tenemos que tener un lugar específico donde podamos trabajar con esos pacientes durante una jornada, un largo tiempo, y que de esa manera nosotros podamos ayudar a mejorar la calidad de vida. Doctor, la esperanza de vida, una vez que el paciente se ve afectado de una enfermedad demencial, la más frecuente, ¿cómo es? ¿Cuánto dura? Va a depender de cada sujeto, de las comorbilidades que tenga, es decir, qué otras enfermedades pueda presentar, si es diabético, hipertenso, la edad en la cual inicia, pero normalmente en la historia natural de la enfermedad, pongamos el caso específico de la enfermedad de Alzheimer, es entre 10 y 12 años. Obviamente el deterioro es paulatino, gradual, va aumentando, independientemente de lo que se lleve, puede aumentar más rápido o más lento con respecto a los tratamientos o a las terapias que se puedan seguir, pero sí, la historia natural son entre 10 y 12 años hasta el final de la vida del individuo. ¿Llega a ser incapacitante en algún momento de la vida? Sí, de hecho, la definición de demencia lleva implícito el hecho de que sea incapacitante, de que disminuye la funcionalidad del sujeto que padece la demencia para que pueda ser considerada una demencia. Si no se ve afectada su funcionalidad, se habla solo de un deterioro cognitivo leve o de una predemencia. Dentro de las terapias, ¿son las mismas que se aplican al inicio, a la mitad de la enfermedad o al término de la enfermedad, o cambia? ¿Se necesitan recursos grandes para poder aplicar estas terapias o se pueden hacer con cosas que podemos encontrar fácilmente? No, sí se pueden hacer fácilmente en casa para los pacientes con demencia. Sabemos que las demencias va de leves, severa y moderada. Y son técnicas que llevan con los pacientes, a veces hasta se pueden llevar en su casa. Bueno, se podría llevar en su casa siempre y cuando esté capacitado, ¿no? La persona. También el hecho de tener a un familiar con demencia y no brindarle una atención, ¿entraría como un cuadro de violencia? Sí, es que está aquí como dos partes. Uno, el peso que conlleva para los familiares convivir con alguien con demencia. Eso puede ser como una explicación, pero está también la otra parte de la cuestión legal, donde los sujetos pueden ser inclusive abandonados, ¿no? Y donde sí implica una situación legal de abandono y de violencia por parte o hacia el anciano, que no únicamente sucede con pacientes con demencia, ¿no? Sucede en ancianos sanos, sucede en personas no ancianas, pero sí es algo muy común. Y algo que dijo muy importante casi al inicio del programa, doctor, que me llamó mucho la atención, es que la pirámide de población en México y en el mundo se está invirtiendo, ¿no? Cada vez nacen menos niños y somos más adultos, y esos adultos vamos a pasar en determinado momento a formar parte de ese grueso de la población que serían los adultos mayores. A veces es cómodo para las personas tener a un adulto mayor. ¿Por qué? Porque ya tuvo una vida laboral, porque muchos de ellos ya se jubilaron, porque muchos de ellos ya se pensionaron, pero eso hace pues que tengan una retribución económica de manera frecuente, y al familiar responsable, al familiar que convive con ellos, no necesariamente le da los cuidados que deben de ser de una manera específica, sino que por la retribución económica que le lleva al tenerlo, pues lo mantienen, más sin embargo no siempre le dan el apoyo que debe de ser. Exactamente, perdón. Tenemos ahora sí que lo único que nos apoyan en lo que es gobierno es el programa del adulto y del adulto mayor, en donde están los grupos de ayuda mutua en las unidades, que lo único que es participar con actividades físicas, su control diabético, hipertenso, pero sí muchos de los pacientes sí han argumentado, que yo he tenido un poco de contacto con ellos, sí han argumentado que algunos han sido a veces hasta olvidados por los hijos. Muchas de las veces yo ya me jubilé y mi hijo me fue a dejar ahí al programa, porque pues a veces no pueden o los agarran ya nada más como una salida de hora, cuidar a los hijos, ya no es la atención que tienen hacia ellos, aunque algunos ya tienen una pérdida leve, a los hijos a algunos no les interesa, y es de cuidar a algunos chiquitos en su casa. Sí, se vuelven a ser parte del cuidador de los hijos para que los padres puedan hacer actividades. Eso cuando todavía están sin deterioro, pero cuando hay el deterioro incluso sí se ve la violencia psicológica que se ejerce sobre ellos, los aíslan, y a veces incluso son víctimas no nada más de un maltrato psicológico, sino inclusive de un maltrato económico,
de una violencia también que puede ser física. El no brindar una atención médica oportuna a un paciente con demencia, ¿qué tanto afecta al paciente? Pues es como cualquier otra enfermedad que no se trata, lleva a complicaciones y a ensombrecer el pronóstico del individuo. Si un paciente no se trata, pues sí se disminuye mucho su calidad de vida y por lo tanto su vida misma. Sí, claro, la historia natural de la enfermedad cambia. Es muy importante para quienes nos están viendo. El programa va dirigido sobre todo a brindar una prevención, a que identifiquen los signos de alarma, a que ustedes que conviven con esa persona no demeriten la situación de pérdida de memoria que él está teniendo. A veces vemos, dicen, es que se le olvidan las cosas. No pasa nada. No sabe dónde dejó las llaves. No pasa nada. Si eso está sucediendo es porque tienes que buscar la ayuda de un profesional de salud. No hay que demeritar ese tipo de problemas. Si nosotros brindamos una atención pronta, pues la calidad de vida de la persona va a ser mejor. Y aparte de ello, sobre todo la esperanza de vida se va a alargar. Estamos en tu programa, Una Dosis de Salud. Y nada más ya casi para concluir, doctor, un mensaje que quiera mandar usted. La salud mental tiene muchos estigmas. Yo sí recomiendo que tanto peso tiene la salud física como la salud mental. Entonces siempre ha sido muy primordial para quienes nos dedicamos a este campo hacer ese énfasis. Dejar atrás como todo el estigma que acarrea la salud mental y atender su salud mental. No necesariamente con la cuestión de la demencia, sino cualquier otro de los aspectos que incluye dicha salud. Licenciada, ¿algún mensaje que quiera mandar a todas las personas que nos están viendo? Sí, siempre he dicho que las personas adultas son parte de nuestra historia como mexicanos o como parte del mundo. No los olvidemos, al contrario, estemos cerca de ellos y apoyarlos en todo. Estamos en tu programa, Una Dosis de Salud. Recuerda, y siempre lo hemos dicho, la fortaleza del país siempre va a estar en base a la fortaleza de salud de la población. Muchas gracias, hasta luego.